se titula Firmes en Cristo. ¿Y por qué se titula Firmes en Cristo? Porque a veces tenemos la tendencia como seres humanos de pretender estar firmes, pero no en Cristo. Estar firmes porque nosotros creemos que somos firmes, estar firmes porque pensamos que hay seguridades en nuestra vida que no van a cambiar, y podemos tener una sensación de firmeza que en realidad no es tal. Porque la única firmeza que el cristiano puede tener es una firmeza en Cristo, una firmeza en todas las promesas y los cuidados que el Señor nos puede brindar. Si ustedes me acompañan allí en la lectura de la palabra de Dios, vamos a considerar algunos versículos del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo que nos ayudan a pensar en la necesidad de estar firmes en Cristo. Los versículos 1 al 6 nos introducen en esta idea. Dice el versículo 1, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, en otras palabras, los antepasados de Pablo, que son en cierto modo antepasados espirituales nuestros, por intermedio de Abraham, porque Abraham es el padre de todos los creyentes, cuando salieron de Egipto, todos tuvieron los mismos beneficios. No hubo algunos que tuvieron un beneficio mayor que otro. No hubo algunos que recibieron más bendición que otros. Por eso sigue diciendo Pablo, versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube que los acompañaba, el mar que cruzaron a pie seco. Pablo toma esos dos eventos como un bautismo simbólico, como una especie de bautismo. O sea que todos tuvieron los mismos beneficios, tanto materiales como espirituales. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, todos se nutrieron de las palabras de Dios dadas a través de los dirigentes del pueblo, en este caso Moisés, en forma especial. Todos se nutrieron del maná en el desierto, que no solamente era el pan para sustentarlos, sino que el maná les decía cada día que Dios los amaba, que Dios los sustentaba, que Dios era quien los cuidaba. Por eso Jesús toma la figura del maná y dice que Él es el maná, porque el alimento necesario, útil, el alimento que viene de Dios, el alimento que es el sustento real. Así que hasta acá descubrimos que todas esas personas, todo ese componente del pueblo de Dios, todos, absolutamente todos, tenían las mismas bendiciones y los mismos beneficios. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Acá Pablo no anda con ambajes, ¿no? Toma todos esos eventos, el evento de la roca, y lo pone en la figura de Cristo. O sea, todos tuvieron la oportunidad de ser beneficiados y bendecidos por el plan de Dios, por el poder de Dios. La roca, acá Pablo dice, es Cristo, es esa figura que es una constante en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en la profecía de Daniel, esa idea tan firme de la roca, que también se hizo presente en las situaciones del Éxodo, dice Pablo, es Cristo. O sea, todos fueron beneficiados por la presencia del Señor. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos de ellos fueron rebeldes y murieron en ocasión de esa rebeldía que hubo cuando el pueblo eligió ser idólatra, pero también murieron en el transcurso, en el proceso de esos 40 años en el desierto. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Todos tuvieron las mismas bendiciones, los mismos beneficios,
todos tuvieron el poder de Dios a disposición, todos fueron hijos de Dios, amados por Dios. Sin embargo, no pudieron agradar a Dios la mayoría. Por eso dice el texto, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y dice el versículo 6, para ubicarnos, por qué Pablo rememora estas cosas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense, ¿no? Mismos beneficios, mismas bendiciones. Dios los consideró a todos sus hijos, los amó, los sacó de esa tierra de esclavitud. Tenía un plan maravilloso para cada uno de ellos. Y sin embargo, la gran mayoría de ellos se sintieron firmes en su propia opinión, firmes en su orgullo, firmes en sus propios consejos, en sus propios pensamientos, y dejaron de lado los planes de Dios, los pensamientos de Dios, la firmeza que solamente hay en el Señor. Y esa hoy en día también. Muchas personas que son hijos de Dios, que en principio no reniegan de las cosas de Dios, toman malas decisiones, son rebeldes, son altivos, soberbios, orgullosos. Y podemos decir, somos altivos, somos soberbios, somos rebeldes, somos orgullosos, también incluirnos nosotros. Y buscamos a veces nuestra firmeza en nuestro propio consejo, en nuestras propias ideas, en nuestra propia perspectiva. Cuando esa palabrita de 2 letras, yo, está primero que todo, ¿no? Yo pienso, yo digo, yo esto, yo lo otro, yo lo demás allá, yo lo demás acá. Muchas veces es peligroso porque nuestra firmeza se centra en nosotros mismos y no se centra en el Señor. Aun cuando el Señor nos da todos los beneficios, nos da todas sus bendiciones, nos abre el camino hacia el cumplimiento de todas sus promesas en nuestra vida, hasta la promesa máxima que es ser herederos del reino, como a los israelitas la promesa máxima que era ser herederos de la tierra prometida. Pero fíjense, ¿no? La tragedia de este episodio. La mayoría de ellos quedó en el desierto. Y esto es una enseñanza para nosotros. Esto es una especie de espejo en donde nos tenemos que ver para no cometer estos errores. Después ustedes pueden leer el texto. Habla de una cantidad de errores que el pueblo cometió por seguir su propio orgullo. Pero vamos a saltar esos textos y vamos a ir al versículo 11. Dice allí, versículo 11, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo siempre recuerdo aquel texto paulino que dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No están gratuitamente escritos estos episodios en la Biblia. Han sido escritos bajo inspiración. Y porque han sido escritos bajo inspiración, es palabra de Dios. Y Dios tuvo la idea de que se preservaran estas historias hasta nuestros días para que nosotros aprendiéramos. No tenemos que ser firmes en nuestra propia opinión, firmes en nuestro orgullo, firmes en nuestros propios consejos, firmes en nuestra propia visión. Tenemos que ser firmes en Cristo, firmes en las cosas de Dios, firmes en los consejos del Señor, dóciles de que el Señor nos pueda llevar, nos pueda pastorear, dóciles a todo el consejo de Dios, a todo lo que Dios ha revelado en su palabra.
Y si estas cosas nos amonestan, si estas cosas nos tienen que llamar la atención, si estas cosas nos tienen que dar una idea clara de dónde tiene que estar depositada nuestra decisión de dependencia, no depender de nosotros mismos, sino depender del Señor, entonces podemos también pensar lo que dice el siguiente versículo, versículo 12. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Saben, esto no es para andar todo el día torturándonos y pensando en que por esto, por aquello otro ya hemos caído. Sino que esto funciona exactamente al revés. No es para generarnos inseguridades, sino para generarnos la seguridad en Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos tener seguridad en Cristo? ¿Cuál es el gran secreto de no ser firmes en nuestra propia opinión, sino firmes en Cristo? ¿Cuál es ese secreto tan bien guardado bajo? Bueno, no es ningún secreto, hermanos. La firmeza en Cristo se logra en la dependencia. Y la dependencia se logra a través de dos medios que el Señor ha dispuesto, sencillos, muy sencillos, para que nosotros dependamos de Él. El primer medio, la oración. Hay un himno que habla de todas las preocupaciones de la vida, ¿no? de todos los problemas de la vida, y el himno dice, dilo a Él en oración. Varias veces me he encontrado tarareando en mi cabeza aquel himno. Seguramente el Espíritu Santo me lo hizo recordar, porque los problemas nos abruman y queremos darles soluciones nosotros solos. Y cuando recordamos las estrofas de ese himno, nos damos cuenta que tenemos que orar. Dilo a Él en oración. Pasa esto, pasa aquello otro, pasa esto otro. No importa de qué calibre, de qué raíz sea el problema, dilo a Él en oración. Y eso es uno de los caminos en los cuales nosotros vamos a estar firmes, porque buscamos no la firmeza en nuestra propia fortaleza, sino en la fortaleza que hay en el Señor. Y la otra herramienta que nos permite estar firmes en Cristo es imbuirnos de la palabra de Cristo. Hay un calificativo que se le daba al apóstol Pablo que es muy, muy interesante, ¿no? Varón poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa esto de poderoso en las Escrituras? Bueno, significa ni más ni menos que hacía de las Escrituras el consejo que abundaba en su mente, que abundaba en su corazón. Nosotros a veces en nuestro corazón, en nuestra mente, abundan otras cosas y no las Escrituras. Y esto no tiene nada que ver con el misticismo, porque a veces se confunden los tantos, ¿no? Y la verdad es que tiene que ver con que la palabra de Dios que sana nuestro corazón, nuestra mente, abunde en sus consejos y que de esa abundancia en nuestra mente nazca toda nuestra firmeza y nazcan todas nuestras acciones. Todo lo que se hace primero se piensa. Y si nuestra mente no está imbuida con la palabra de Dios, entonces ese lugar lo ocupan otras cosas. Y muchas veces nos sorprendemos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos así? ¿Cómo decimos esto? ¿Cómo hacemos esto otro? Porque no hay una abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que estos son dos grandes desafíos para cultivar nuestra firmeza en Cristo. Decirlo a Él todo en oración, todo. No guardarnos nada. Conversar con Dios y dejar las cosas en las manos de Dios. Y que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Luego allí, en el versículo 13, se nos habla de que podemos tener firmeza si la buscamos en Cristo, aún en medio de las más tensas pruebas, de los más profundos desafíos. Dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Cuando aquí se habla de tentación, se está hablando de prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, si en este momento la cosa está muy complicada, muy tensa, muy difícil, muy, como se dice en criollo, muy peliaguda, si la cosa está muy difícil, sepamos que si nos refugiamos en Cristo, el Señor no permitirá que la prueba vaya más allá de nuestra resistencia. Y dice más este texto: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si estamos pasando, sepamos que junto con la prueba viene la salida. Si estamos ante una elección que nos va a dejar afuera del reino de Dios, que parece una elección que nos brinde felicidad en algún sentido, el Señor nos va a dar las fuerzas para no elegir mal y para continuar en el reino de Dios. Si estamos pasando algún problema de salud, algún problema económico, máxime causado por toda esta situación que estamos viviendo, no aflojemos, refugiémonos en el Señor, que el Señor nos va a dar resistencia y nos va a dar la salida, porque Él no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Y la prueba sirve justamente para contribuir a la firmeza, porque la prueba nos hará buscar de Dios, la prueba nos hará refugiarnos en Cristo. Una vez me tocó estar en una situación muy tensa, que tenía que ver con la economía, pero también tenía que ver con mi vida futura. Porque estábamos aquí en la provincia de Buenos Aires distribuyendo literatura, y esa literatura tenía un mensaje de fe, un mensaje religioso, un mensaje sobre la verdad y acerca de la verdad, pero aparte, con lo obtenido por esa literatura, financiábamos nuestros estudios. Y sucedió que había entregado todas las colecciones de libros que habían pedido las personas que me había tocado visitar, y tenía que pasar por las casas de esas personas para que me pagasen esas publicaciones y entonces yo poder luego financiar con ese dinero mis estudios. Hasta ahí todo había sido un milagro, porque 2 meses y medio, casi 3, había estado en ese pueblo, viviendo, no me había faltado nunca ni techo, ni alimento, ni abrigo, ni nada, Dios me había protegido, pero ese momento era crucial para poder luego obtener la beca de estudios. Y salí muy temprano a la mañana, muy temprano, y regresé muy tarde a la noche, a riesgo de que ya más de noche la gente ni me atendiera, ¿no? Y cuando volví a mi lugar de habitación, estaba muy triste, muy desanimado, muy derrotado, porque no había logrado ni un solo, cobrar ni una sola de las publicaciones que estaban entregadas en manos de las personas. Ni una sola. Y recuerdo que en ese momento tambaleó mi ánimo muy fuerte, muy fuerte. Tenía al otro día una oportunidad más para hacer lo mismo, para hacer exactamente lo mismo, lo cual parecía humanamente imposible que se lograra el éxito al otro día. Sin embargo, recuerdo que hice una oración extensa, clamé al Señor, puse las cosas en las manos del Señor. Me acordé de que el Señor no nos iba a dar una prueba más allá de nuestra resistencia. Me acordé de que el Señor nos iba a dar con cada prueba una salida. Pedí, clamé, le puse las cosas en las manos del Señor. En definitiva, todo aquello me ayudó a depender.
y todo aquello contribuyó ya del vamos en la firmeza, no en mis acciones, no en mi fortaleza, no en ninguna habilidad que hubiera tenido, sino en Dios, solamente mi firmeza en Cristo. Al otro día salí. Fue algo maravilloso ver cómo todo lo que había salido mal al día anterior, en este día estaba saliendo todo exactamente bien. Hice de la mañana hasta la noche. Paré, me acuerdo, en una plaza a comer un yogur. Y seguí hasta la noche. Y Dios permitió algo que fue milagroso. Fue milagroso. Todo lo que había salido mal al día anterior, en este día salió exactamente bien. Eso me hizo acordar que solo dependiendo del Señor podemos tener éxito. Y solo dependiendo del Señor podemos ver sus maravillas, pero me hizo acordar que mi firmeza no sirve de nada, sino que la firmeza que podemos tener es solamente en Cristo. El versículo 14 va a ser el último que leamos de este capítulo, pero antes quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro Cristo Triunfante, que es una meditación, y en la página 278 hay una cita extraída del manuscrito 115 de 1902. En un extracto de esta cita dice lo siguiente: muchos están hoy en la condición en que estuvo Pedro cuando con arrogancia declaró que no negaría a su Señor. ¿Se acuerdan? Pedro recibió de Jesús la advertencia que lo iba a negar 3 veces y Pedro dijo que jamás lo iba a negar. Y debido a la arrogancia, son víctimas fáciles de las trampas. Cuando nuestra firmeza se basa en nuestra arrogancia, somos víctimas fáciles de las trampas de Satanás. Los que reconocen su debilidad, confían en un poder superior a ellos mismos, y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos. Entonces, la clave está en reconocer nuestra debilidad. Reconocer en que no podemos ser firmes en nuestra propia fuerza, sino solamente firmes en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. Porque al reconocer la propia debilidad, nos refugiamos en el Señor y dejamos atrás las trampas y las acechanzas del enemigo. El versículo 14 dice, y a mí me pareció que podía ser una buena conclusión: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, la idolatría es la adoración de imágenes, pero tal vez la idolatría va mucho más allá de solamente la adoración de imágenes. Es cuando confiamos en algo o en alguien fuera de Dios. Y ese alguien podemos ser nosotros mismos. Podemos nosotros convertirnos en idólatras de nosotros mismos, creyendo que tenemos fuerza nuestra, y entonces desconociendo la única fortaleza válida que es en el Señor. Por eso, desconozcamos esa idolatría de nosotros mismos. Huyamos de los ídolos, y especialmente del ídolo del yo. Y cultivemos esa firmeza en Cristo, dependiendo en oración, dependiendo a través de la palabra de Dios, buscando imbuir nuestra mente de todo el consejo de Dios. Busquemos ser firmes en el Señor, para que el Señor, en el día malo, en el día de la prueba, nos refugie en Él y junto con la prueba nos dé también la maravillosa salida. Saben, el Señor siempre nos va a dar mucho más allá de lo que pedimos y entendemos, pero si nuestra firmeza está en Cristo. Reconozcamos aquel ejemplo del pasado. Todos tuvieron los mismos beneficios y las mismas bendiciones. Todos fueron declarados hijos de Dios, todos fueron bautizados, dice Pablo, todos tuvieron a Cristo
al alcance. Sin embargo, de los más no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. ¿Por qué? Porque fueron idólatras. Porque fueron soberbios, porque fueron orgullosos. Que esa cosa no se repita en nosotros, sino que nuestra firmeza en Cristo esté justamente, porque nosotros nos refugiamos en Él y porque desconocemos al yo, huimos de esa idolatría, para que nuestra firmeza sea por dependencia en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada una de las familias que todos representan.